Quiero iniciar de esta manera porque es muy importante tener esto en mente, porque este versículo no lo vamos a estudiar hoy, pero es algo que Pablo inició, con lo que Pablo inició el capítulo 11. Si usted me acompaña a leer nuevamente ese versículo 1, se lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1, que dice: ojalá me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan. ¿Y por qué les digo que es relevante? Y les dije desde la predicación anterior que iba a ser muy relevante en lo que quedaba de carta, porque Pablo va a tener ciertas actitudes como de insensatez, como de una persona insensata. Si usted recuerda, yo le decía que la palabra que usaban aquí para insensatez era la misma palabra que se usaba para un necio o como para alguien falto de cordura. Y justamente ese es el significado de esta palabra. Describe un estado de falta de cordura, imprudencia o ignorancia. Usted va a notar que Pablo, específicamente en esta predicación, constantemente está diciendo: digo esto como en insensatez. Esto no lo digo como si viniera del Señor. Y entonces es muy importante que usted entienda esto para todo lo que vamos a estudiar en esta noche. El tema en el que, el tema alrededor del cual gira este capítulo es sobre la jactancia. Y de pronto la jactancia suena algo como extraño, pero es lo mismo. Usted va a ver que se refiere a esta palabra como jactancia, como gloriarse. Y para que lo entendamos, quiero empezar con el significado de qué es jactancia, qué es jactarse, qué es gloriarse. Aquí usan la palabra griega kaihastai. Y esa palabra significa sentir orgullo o satisfacción por algo. Así que quiero que usted empiece en esta noche tomándose 10 segundos de su vida pensando que realmente a usted le hace sentir esto, que realmente a usted lo hace sentir como algo por lo cual usted se siente orgulloso, algo que usted diga: haber conseguido esto me causa cierta satisfacción. Porque justamente el título de esta predicación es ¿de qué te jactas? Eso de que en lo cual tú estás pensando, ¿de qué te jactas? ¿Qué es eso que de pronto a ti te causa orgullo? Que tú dices: wow, esto yo cada que puedo lo nombro porque es que para mí es muy importante. Y ya vamos a hablar, obviamente ahí no quiere decir que conseguir cosas en este mundo todo sea para mal. No, ya vamos a ver que depende de qué lugar le demos a esas cosas, porque tristemente muchas veces tendemos a que esas cosas nos definan más que lo que Dios nos define. El primer punto de esta noche, lo primero que vamos a ver en esta noche es que no debo jactarme de mis logros humanos. Anótelo ahí grande: no debo jactarme de mis logros humanos. ¿Cómo así, Mateo? ¿No debo tener ningún logro aquí en este mundo? ¿No debo conseguir nada? No, pues entonces ¿para qué trabajo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué hago todo lo que hago? ¿Para qué me mato? No, pues me quedo durmiendo todo el día. ¿Será que eso es lo que quiere decir la palabra? Claramente no. De hecho, la palabra dice: el que no trabaje, que no coma. La palabra nos invita a hacer esto, a aprovechar bien nuestro tiempo, a adquirir conocimientos, pero a lo que va a la raíz de este punto, que ya lo vamos a ver a través del texto, es a la importancia que le da este mundo de esos logros y cómo estos logros terminan definiéndonos y terminan cobrando una relevancia muy grande. Así que no debo jactarme de mis logros humanos. Acompáñenme, por favor. Hoy vamos a estudiar del versículo 16, mejor dicho, todo lo que queda del capítulo 11 a partir del versículo 16. Así que acompáñame a leer inicialmente solamente del versículo 16 al versículo 18. Y dice: otra vez digo que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recíbanme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme, pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Claramente aquí Pablo está diciendo: voy a actuar como un insensato, porque esa era la manera en la que los falsos apóstoles, recuerden que todo este último trozo de 2 de Corintios está girando en torno a los falsos apóstoles. Él está, mejor dicho, lo que está haciendo es como desenmascarar a los falsos apóstoles para que la congregación que Pablo tanto ama sea consciente de lo que ellos quieren hacer realmente. Si recuerdan la última predicación, algo de lo que más creo que se nos debió haber quedado marcado es que esos falsos apóstoles son servidores de Satanás. Lo que vienen a buscar es que nosotros dejemos de poner nuestra mirada en Cristo,
se disfrazan como si fueran servidores de Cristo, usan la palabra, pero la usan de una mala manera, la malinterpretan, la malusan para sus propios fines, y esto es muy peligroso. Pablo está con esto en mente, procurando que los corintios dejen de darle ese lugar de liderazgo. Algo pasa, pero no sé qué pasa, pero yo sé que mis chicos lo van a solucionar. Entonces, si usted nota en ese versículo 7 decía, lo que digo no lo digo como lo diría el Señor. Ahora, es como cuando usted dice, esta actitud no sería de Cristo. Esto que voy a hacer en este momento, permítame hacerlo un poco en mi humanidad, un poco en mi carnalidad. Entonces, él dice en esta confianza de gloriarme. Ahora, ¿por qué Pablo se atrevería a escribir algo en la palabra de Dios como en insensatez? O sea, se supone que esta es la palabra de sabiduría, se supone que esto es lo que rige nuestras vidas. ¿Para qué pondría acá un mensaje de insensatez? Y la clave está en el versículo 18. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Recuerde, Pablo está refiriendo a la actitud que estaban teniendo esos falsos apóstoles. Ahora, ¿qué es gloriarse según la carne? ¿Qué es eso? O sea, la carne, el churrasquito gloriado. No creo que se refiera a nada de eso. Me gustó mucho como lo dice, creo que iba a parecer mal, pero esta es la forma en la que dice ese versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente. Y es, ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Voy a concentrarme, ya los televisores, que pase lo que pase. Entonces, 2 Corintios 11:18, Nueva Traducción Viviente, ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Si ven, esta forma es una manera más clara de ver lo que Pablo está haciendo, ya que ellos, así como ellos se jactan en eso que logran, que alcanzan en su humanidad, Pablo dice, si así es como quieren jugar, permítame hacerlo por un momento. Ahora, ¿será que, como les decía, estará mal sentirme orgulloso de mis logros? ¿Sería que está mal sentirme orgulloso de acabar mi carrera, de comprar mi casa, de conseguir mi carro, de poder pagar mi matrimonio, de todas esas cosas? ¿Será que está mal? No, claro que no está mal. Ahora, ¿qué es lo que sí está mal? Que esto sea lo que me defina, que esto sea lo que dicte la manera en la que yo me veo o en la manera en la que me ven. Está mal que esto sea lo más importante para mí. Que esos logros sean lo más importante de tu vida, que mejor dicho, ese título que conseguiste, ese título universitario sea lo más importante, sí está mal. Y muchas veces no lo vemos, pero cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios está mal. Y este tipo de cosas que de pronto uno siente satisfacción, uno puede decir, no creo que esto esté mal, pero sí, es otro tipo de idolatría que es muy difícil de identificar. También está mal si conseguir estos logros me hace sentir superior a los demás. Y esto es clave porque muchas veces el conseguir esto es como, no, es que yo sí tengo el título, no es que yo tengo mi maestría, mi doctorado, o sea, tú eres un moco. Y hay gente que se siente así por conseguir, no, es que yo soy el que tiene millones, miles de millones en mi cuenta, o sea, ¿a usted qué le pasa? Esos logros cuando se consiguen, cuando producen eso, que eso termina produciendo por nuestra naturaleza caída, eso sí está mal. Entonces, qué bueno, y créame que ha sido mi oración, que si el Señor lo bendice, que si el Señor le permite conseguir algún título, que si el Señor le permite cualquier cosa, que recuerde que ha sido Dios mismo el que se lo entregó. Eso que el Señor permite en su vida, ese bienestar financiero, esa carrera, ese lugar que le permite tener alcance, también es para su reino. Pero muchas veces cuando llega la bendición nos olvidamos del que nos ha dado esa bendición. Así que los logros humanos no están mal, pero estos logros no son los que nos deben definir. Ahora, cuando alguien se siente y actúa como con superioridad, eso era justamente lo que estaban haciendo estos falsos apóstoles. Acompáñame a leer los siguientes 3 versículos, del 19 al 21. Mire lo que estaban haciendo los falsos apóstoles aprovechándose de los corintios. Porque ustedes, les dice Pablo, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos, o sea, a los falsos apóstoles. Pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Para vergüenza mía, digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. ¿Qué estaban haciendo los falsos apóstoles al enorgullecerse de estas visiones que ellos decían tener, de este llamado que ellos decían tener?
como lo vemos aquí, esclavizarlos, aprovecharse de ellos, seguramente de una manera económica por el contexto en el que Pablo está escribiendo esto, exaltarse a sí mismos. ¿Ven? Para esos falsos apóstoles, lo que ellos decían que eran, lo que ellos decían que habían conseguido, las visiones o la revelación que ellos decían que tenían, era para ponerse encima de las otras personas, para esclavizarlos, para buscar un beneficio económico. Y lo más duro que me parece, porque lo vemos al inicio de este texto, es que los corintios lo estaban tolerando. O sea, es como, esta gente vino a aprovecharse de mí y yo aquí, como un lentejo, dejo que se aprovechen de mí. Eso era lo que estaba pasando en esa iglesia hace casi 2000 años. Ahora, Pablo dice que en comparación a ellos, él actuó de una manera débil, porque Pablo, si usted recuerda, no llegó a Corinto a actuar de la misma manera. De hecho, hemos estudiado mucho últimamente que Pablo hasta prefirió pasar por necesidad antes que pedirle un plato de comida a los corintios, a la iglesia de ese lugar. ¿Por qué? Por esto mismo, porque si usted ve para qué usaban el dinero o lo que podían recibir los falsos apóstoles, para propio beneficio, para enriquecerse. Ese era el fin de ellos, eso era lo que ellos querían. Así que Pablo dice, en comparación hemos sido débiles. Pero Pablo sigue, pero en lo otro, no en esos abusos, sino en todo eso otro, soy tan osado como ellos. ¿A qué se referirá Pablo que es tan osado como ellos? Y aquí viene algo que de pronto en sus Biblias dice las credenciales de un verdadero apóstol, porque Pablo nos va a mostrar muchas de las cosas que él ha tenido que pasar en su vida por llevar el evangelio. Y mire esta carta de presentación, 2 Corintios 11 del 22 al 33. Empieza, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Y mire, esto es muy importante. Hablo como si hubiera perdido el juicio, pues yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, en un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. ¿Qué tal esta lista? ¿Qué tal este conglomerado de todas las cosas? Bueno, algunas, porque sé que hay cosas que seguramente no están aquí o que él pasó muchas veces, de lo que tuvo que atravesar Pablo. Ahora, si usted ve, al parecer estos falsos apóstoles eran judíos, porque dice, son hebreos, son israelitas, son descendientes de Abraham. Imagínense, venían de allá. O sea, todos estos que seguramente inicialmente vieron como, no, vamos a contradecir a Jesús, Jesús no puede ser presentado como el Mesías, ahora está haciéndolo de una manera diferente y es viniendo a tergiversar el evangelio que se han predicado en estos lugares. Pablo empieza con su nacionalidad, con su descendencia, la cual claramente compartían con Pablo. Ahora, lo que ya vimos hace 15 días, y es que ellos decían ser servidores de Cristo. Ellos venían y se presentaban como servidores de Cristo, pero Pablo en este momento, esto lo digo como si estuviera loco, porque claramente ellos no son servidores de Cristo. Ellos vienen y se presentan como si lo fueran, pero por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Ahora, Pablo sí era servidor de Cristo. Pablo había sido llamado directamente por Cristo resucitado, por Cristo glorificado.
Ahora, Pablo muestra todo lo que ha tenido que pasar por seguir a Cristo y por predicar el Evangelio, y es bastante sorprendente. Cárceles, azotes, peligros de muerte, apedreado, ha naufragado, ha tenido muchos peligros en los viajes, ha sufrido de hambre, sed, frío. Pero si usted ve, reúne todo esto como características externas, que de pronto cosas físicas. Pero algo yo creo que con el mismo peso es lo que Pablo nombra al final: la preocupación por todas las iglesias. Pablo amaba tanto el predicar el Evangelio, pero no era solo como porque, ay, qué chévere es hacer esto, sino porque entendía lo que es predicar el Evangelio. Entendía lo que era aceptar las buenas nuevas de salvación, lo que era la transformación en la vida de las personas. Lo mismo que usted y yo hemos podido experimentar. Pablo amaba eso. Pablo sabía que valía la pena dedicarle su vida a esto. Así eso incluyera pasar por cosas como naufragios, persecuciones, peligros de muerte. Esos eran como gajes del oficio para Pablo. Pero Pablo continuaba firme en su misión. Y vemos aquí la preocupación de Pablo por todas las iglesias. Ahora, algo en lo que me quiero detener en este momento es que tristemente, y es algo que aún se ve hoy en día, algunos falsos apóstoles, algunos falsos líderes hoy en día aún usan esas circunstancias de su vida para decir, no, es que mire, yo soy realmente un servidor. Quiero detenerme aquí porque no quiere decir que entonces porque una persona ha ido a la cárcel, ha sufrido, ya eso lo hace un apóstol, del Señor. Porque hay muchas personas que dicen, mire, es que así como Pablo se presentó, yo también he pasado por esto y por esto. Ahora, una cosa son las cosas que se pasan por predicar el Evangelio, que era lo que le estaba pasando a Pablo. Otra cosa son las consecuencias de nuestro pecado, ¿cierto? Creo que usted y yo sabemos cuál es la diferencia entre estas. Que a mí vaya, de pronto es que aquí en Colombia no lo podemos identificar fácilmente, pero en nuestros países árabes, por allá lejos, donde predicar el Evangelio es totalmente prohibido, personas que tienen el llamado a hacerlo se arriesgan su vida todos los días. Estos peligros que ellos podrían recibir, estos castigos, es por predicar el Evangelio, es por amor a las personas que podrían escuchar de él. Ahora, que una persona se lleva a la cárcel por robarse algo, porque lo encuentran mal parado haciendo algún chunchullo por ahí, esto es otra cosa. Y aún estas personas que han tenido vidas difíciles dicen que esto los muestra como servidores de Cristo. Y por eso es que es tan importante el discernimiento que el Señor pone en usted y en mí para identificar quién es y quién no es un verdadero líder. Ahora, Pablo estuvo dispuesto a pasar todo esto, ¿por qué? Por la causa de Cristo. Pablo termina toda esta lista de sucesos, de cosas que le habían pasado en su vida, diciendo algo que es muy importante y que es el eje central de esta predicación. Quiero que usted note que en todo el texto, todo lo que vamos a estudiar hoy, Pablo siempre lleva ahí. Está la jactancia humana, en este caso la jactancia que puede provocar las obras o los logros humanos, que era lo que estaban haciendo los falsos apóstoles. Pero mire cómo termina Pablo. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. ¿A cuántos les gusta ser débiles? Por favor, alce la mano. Amén, muy bien. Rosy, 5 puntos para Rosy, por favor, me la programan el domingo. Resulta que a ninguna persona como ser humano, de pronto yo creo que eso tiene que ver con nuestro ego, con la forma en la que queremos que nos vean, no nos gusta sentirnos débiles. O sea, yo quiero más bien que sientan que yo soy el que puede hacer cualquier cosa. Ay, digámosle que haga esto. No, yo sé que el man va a solucionar y lo va a terminar haciendo. Y esto es un pensamiento muy humano. Porque si usted se va a dar cuenta, y lo vamos a ver en el último punto de esta predica, siempre en esta vida cristiana, cuando el Señor nos quiere mostrar la dependencia que deberíamos tener de Él, terminamos sintiéndonos débiles. El Señor termina mostrándonos lo mucho que necesitamos. No sé si a usted le ha pasado en su vida, que de pronto ha intentado, ha bregado a hacer las cosas a su forma, no a la forma de Dios. Y cuando usted se da cuenta, usted dice, oiga, es que a mi forma esto no funciona. Esa es la forma de Dios. El Señor es especialista en eso. Pero entonces Pablo dice, si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. No me voy a gloriar en cuanto a que sea israelita, en cuanto a todo esto que he pasado. Si recuerda, antes de nombrar todo esto, él le dice, voy a actuar con insensatez. Si tuviera algo de qué gloriarme sería de mi debilidad, dice el apóstol Pablo. Dios le había mostrado que todo esto no se trataba de lo que Pablo podía hacer, sino de lo que Dios podía hacer a través de Pablo. Y esto es de vital
importancia. Su vida cristiana no se trata de lo que usted puede hacer, que es lo que muchos de estos falsos apóstoles predican, ¿no? Tú todo lo puedes, tú vas a conseguir lo que te propongan, pisa ese terreno y será tuyo. No, la palabra nos enseña a depender de Cristo, que alejados de Cristo nada, absolutamente nada podemos hacer. Ahora, ¿por qué yo no debería jactarme de mis logros humanos? De pronto usted se está preguntando. Y la respuesta para esto es porque quiero que entienda que cuando usted ve la vida cristiana como lo que realmente es, esos logros humanos se vuelven como una herramienta más que Dios pone para la misma misión que le ha dado desde el inicio de su vida. ¿A qué me refiero? Dios tiene un propósito para usted. Cada uno tiene un propósito que se va a cumplir de diferente manera y es inevitable que se cumpla. Todas esas habilidades, dones, talentos que Dios ha puesto en usted, la carrera que usted eligió seguramente ha sido guiada, o la profesión, en lo que usted se desempeña hoy en día, seguramente ha sido guiada por las habilidades o por las cosas que a usted se le facilitan. Si a mí no me gustan las matemáticas, no me voy a meter de contador. ¿Para qué voy a haber torturado? Si yo no puedo ver la sangre, no voy a ser cirujano. Me desmayo y ¿quién va a operar? Asimismo, todo lo que el Señor ha puesto en nosotros es para su gloria. Todo lo que el Señor le permite desempeñar, y quiero que usted aprenda a ver esto. Todo lo que usted desempeña es para la gloria de Dios. No es aparte, no es como que mi profesión y mi vida es para sustentarme, para traer sustento a mi hogar, para poder comer, para tener un techo, y la otra cosa es lo que yo puedo hacer para Dios. No. En ese lugar donde usted está impactando con lo que Dios le ha dado, usted le está sirviendo a Dios. Entonces, ¿por qué no debería jactarme de mis logros humanos? Porque no se trata de lo que usted puede hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de usted. Y quiero para esto citar un versículo que estuvo en Primera de Corintios, en el capítulo 1, del 26 al 31, que dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, que es de pronto lo que a usted le gustaría sentirse. En cambio, mire lo que dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y yo creo que este texto es muy diciente. O sea, cuando a ustedes se le estén subiendo los humos de, es que yo creo que es el Señor de verdad, es que me escogió porque es que yo soy muy bueno. Es que el Señor privilegiado el Señor de haberme escogido. Vuelva y le hace este versículo. Primera de Corintios 1, del 26 al 31, porque ¿a quién es a quien Dios usa? O sea, a usted y a mí, usted y yo encajamos entre esta descripción. ¿A quién? A lo necio para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Sorprendente. ¿A quién más escoge? A lo débil, a usted y a mí, que somos débiles, que entendemos que somos débiles. ¿Para qué? Para avergonzar a esos que se creen que todo lo pueden, que todo lo logran, que por sus propios medios pueden lograr cualquier cosa. Escogió también a lo vil y a lo despreciado del mundo. Eso es usted, amén. Lo vil, lo despreciado, lo necio, lo débil. Qué bonita descripción, ¿no? Recuerde eso, cuando usted le pregunten quién es usted, yo soy lo vil y lo menospreciado. Pero esta descripción nos ayuda a tener una concepción muy aterrizada de quiénes somos. Y cómo a fin de cuentas, como lo dice este texto, todo se trata de Cristo, todo ha sido por Cristo y para Cristo. Ahora, ¿para qué es todo esto? Para que nadie se jacte. Para que usted no se jacte, para que usted no se siente, no se enorgullezca, no se vanaglorie, no le robe la gloria que solo le pertenece a Dios. Porque todo esto, todo lo que usted tiene, todo lo que usted logra, todo lo que usted va a obtener, es porque es por obra de Dios, es por obra de Cristo, que el Señor lo ha puesto a usted como administrador. Entonces, Pablo continúa o cierra todo esto diciendo que si hay algo de lo que deberíamos jactarnos es de la gracia del Señor al escogernos. Wow, ¿no? O sea, en vez de estar jactándonos por esas cosas que hemos conseguido en este mundo, jactémonos de
que la gracia del Señor nos ha alcanzado. Porque ¿qué sería de nosotros si obtuviéramos todo lo que este mundo ofrece? Pero si Cristo un día no nos hubiera alcanzado, de nada nos sirve, ¿no? Lo segundo que vamos a ver en este texto es que no debo jactarme de la revelación que recibo del Señor. Y esto me pareció muy... ¿Qué? O sea, lea con detenimiento lo que dice en ese punto. No debo jactarme de la revelación que recibo del Señor. O sea, Pablo primero se enfoca en los logros humanos, en las cosas que se pueden conseguir aquí, pero ahora también va a lo que usted y yo podemos recibir del Señor. Y este punto de pronto va a tocar a algunas personas que, porque llevan muchos años en el Señor, porque, mejor dicho, ya se han leído toda la palabra, se la saben de pie a pa, mejor dicho, usted empieza un versículo y esas personas siempre lo terminan. A veces esas personas tienden a jactarse de eso. Pero vamos a ver Pablo, a través de su testimonio, que nos habla de esta jactancia, si realmente deberíamos jactarnos de esto. Pasemos al capítulo 12 y acompáñame a leer del versículo 1 al versículo 7. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Esto parece un proverbio, ¿no? Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Pablo. Yo recuerdo que el pastor una vez me llamó después de una predica. Ay, no, ¿por qué me llamó después de una predica? Porque yo dije que no había entendido cómo es que Pablo tenía una revelación tan grande del Señor si él no había de pronto pasado tanto tiempo con Jesús como los discípulos. Pero Pablo llegó, lo ves un llamamiento y uno dice, ¿y Pablo dónde saca todo esto? O sea, una revelación gigante. De aquí saca todo esto. Ese tal hombre es Pablo, ya lo vamos a ver. Ahora, Pablo les está contando aquí a los corintios que él un día fue llevado al tercer cielo, que él un día fue llevado al paraíso, al mismo cielo que usted y yo vamos a ir un día mismo, y que él escuchó unas cosas que para un ser humano es prohibido decir. O sea, yo me imagino la revelación que tenía Pablo, pero si usted ve, este es el único momento en el que Pablo decide usarlo. Decide más bien nombrarlo, decide decirlo, y no es para gloriarse, como de pronto él empieza diciendo, no, él no está diciendo esto para jactarse, para decir, sí, es que estos falsos apóstoles creen que tienen de qué gloriarse, creen que ellos tienen revelación. Papá, ¿usted fue al tercer cielo? Muéstreme su pasaporte que diga tercer cielo y el sello. No, Pablo no lo está haciendo así. Recuerde, Pablo está haciendo todo esto por nada más ni por nada menos que por amor a los corintios, porque le estaban dando este lugar a los falsos apóstoles. Entonces, todo esto no era para jactarse. Si usted recuerda, Pablo nos acaba de hablar de la preocupación tan grande que él siente por todas las iglesias. Entre todas las iglesias estaba incluida la iglesia de Corinto. Pablo está actuando de esta manera como un insensato, recuerda el versículo 1 del capítulo 11, ¿para qué? Para desenmascarar a esos falsos apóstoles, para mostrar que toda esa revelación que él ha obtenido viene de un verdadero fundamento, de un verdadero lugar. Entonces Pablo dice, aunque esto que voy a hacer no es provechoso, en la Nueva Traducción lo dice, mi jactancia no servirá de nada. O sea, me voy a jactar en este momento, pero esto no tiene ningún beneficio, más que de pronto que ellos entiendan y desenmascaren y le den la posición de apartarse de los falsos apóstoles, que esto es muy importante. Ahora, Pablo habla entonces de esta experiencia que tuvo
si nota en como en tercera persona, conozco a un hombre, ese tal, Pablo se está refiriendo a sí mismo. ¿Y por qué Pablo hace esto? O sea, ese Pablo a veces como que escribe raro. Resulta que Pablo, al nombrarse como en tercera persona, lo que está buscando no es más que lo que ha hecho en todo este versículo, en todo este capítulo, en toda esta carta. Evitar sentirse orgulloso por algo que sabe que no ha sido por él. O sea, él no logró por una manera humana, por alguna cosa que él hizo que fuera llevado al tercer cielo. Simplemente Jesús decidió llevarlo, simplemente Dios decidió darle esta revelación adicional a él. Gracias a eso fue que tenemos tanta doctrina que ha sido revelada a él. Si usted nota, él ha escrito gran parte de la doctrina que usted y yo tenemos como iglesia. Esto ha sido revelado directamente a él. En esto está la mayoría de las bases de nuestra iglesia. Así que, si nota, él habla de él como en tercera persona para evitar sentirse como orgulloso, como vanagloria, como para evitar jactarse de esto. Él dice que él ya escuchó cosas que el ser humano no se le permite expresar, que está prácticamente la palabra que usa ahí es la palabra prohibido, algo que él no puede decir. Ahora, él no quiso usar esto como algo que lo hiciera, que lo consideraran como alguien superior. Si usted lo nota, esta es la única parte de todas las cartas que le escribió donde lo nombra, y es porque este era un caso de vital importancia. Lo que estaba pasando con estos servidores de Satanás en ese lugar era muy importante y él tenía que atacarlo con todas las herramientas que estuvieran a su disposición. Entonces, ¿por qué Pablo no lo hacía esto? Para que nadie piense de él más de lo que veían en él u oían de él. Si ve, entonces Pablo no venía entonces como estos falsos apóstoles buenas, es que yo soy llamado de tal, mi certificado de que soy un apóstol, tengo autoridad de este lugar y he tenido estas visiones y esta revelación que pues me hacen ser superior a ustedes. No, si usted nota, Pablo todo el tiempo ha vivido una vida muy humilde, una vida muy, yo diría que muy difícil porque era necesario en este lugar. Pablo quería que lo que él predicaba lo afirmara lo que veían en su vida. O sea, él no venía a decir de pronto lo que los otros falsos apóstoles decían, de esto comprueba lo que yo vengo a decir, no. O sea, ustedes lo pueden ver en mi testimonio, por sus obras los conoceréis, dijo Jesús, lo que oían de él. Pero ya casi que para ir llegando al último punto, Pablo habla nuevamente de qué, de su debilidad. Si usted nota, Pablo habla de esa revelación que fue dada a él en tercera persona, pero de su debilidad, si habla directamente a él, dice, en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en qué, en mis debilidades. Pablo entiende que por lo denso que eran estas revelaciones, el Señor le permitió tener ese aguijón. Y a mí me parece esto maravilloso porque usted y yo muchas veces renegamos de cosas como aguijones en nuestra vida. No, pero es que mi vida sería perfecta si yo no tuviera esto. Pues déjeme decirle que algo así era lo que le pasaba a Pablo. A Pablo le habían dado una gran revelación. De hecho, él lo dice así, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones. Así que para impedir que él se enalteciera, que de pronto, no, es que a mí me han dado una revelación mayor de pronto que la que le dieron a Pedro, a Bernabé, es que yo sí soy el de los tesos. ¿Qué pasó? Dios en su sabiduría permitió que él tuviera un aguijón en su carne. Entonces dice que a él le fue dada una espina en la carne. En el griego hay dos palabras para referirse a una espina. Ahí les va a aparecer la primera, que es acanza. Y esta palabra se refiere estrictamente a una espina que crece de forma natural en una planta. O sea, usted de una vez se piensa en la espina de una rosa. Esta es la palabra que se usa, por ejemplo, cuando se habla de la corona de espinas que se le puso a Jesús. ¿Ok? Este es el primer tipo de espina que encontramos en griego. Pero la palabra a la que Pablo hace referencia y que se traduce aquí también como espina es la palabra skolops. Y este es un término mucho más amplio para cualquier objeto afilado, puntiagudo y rígido. Puede ser una astilla de madera, una estaca grande para empalar o una espina. Se asocia más al dolor físico punzante que causa el clavarse. Mire, cada palabra que Pablo escribió no era porque sí, esta palabra como que rima más, no. Todo este tipo de cosas, y eso es lo chévere de pronto que a mí me gusta a veces ponerme a ver en el griego, es porque esto le da mucha más riqueza. O sea, muchas veces de pronto usted se imagina una espina y pues sí, una espina es incómoda.
Pero que usted le metan un palo puntudo, eso le impide su vida, o sea, eso le impide a usted toda comodidad. Y algo como esto era lo que Pablo quería traer en mente a los corintios, que entendían perfectamente la diferencia entre estas palabras. La palabra que Pablo usa es skolops. Entonces, este mensajero de Satanás, esto que había venido sobre la vida de Pablo, era tan incómodo como que usted viviera con un palo atravesado, con algo puntiagudo. ¿Será que eso será incómodo? Yo creo que no. O sea, voy a ir a jugar fútbol. Voy a correr a alcanzar el alimentador con mi palo atravesado en la pierna. Ahora, de esta manera Pablo se refiere, pero si usted nota, todo esto Pablo entiende que Dios lo permitió, recuerde que aún los demonios, aún Satanás le pide permiso a Dios para hacer cualquier cosa sobre la vida de sus llamados. Pablo entiende que esto ha sido permitido en su vida para su bien. Y uno diría, ¿pero qué? O sea, ¿qué? Pablo, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué crees que esto es para tu bien? Recuerde que él en ese último trozo dice, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Yo creo que usted en este momento piense, ¿será que el Señor ha puesto una espina en mi vida? No se sabe qué es esta espina y por eso no voy a decir qué es esta espina, porque muchos asumen que es una enfermedad que tuvo Pablo. No me voy a meter porque si el Señor no quiso que fuera específico, pues ¿para qué nos quedamos aquí? Pero cualquiera que sea esa cosa que no le pedía a Pablo de pronto vivir una vida que nosotros podríamos considerar plena humanamente, pero sí plena espiritualmente, vemos que aún era para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eso le recordaba a Pablo que él era débil, que él no tenía absolutamente nada de qué jactarse. Aún él entiende que Dios permitió que esto viniera sobre su vida para que él no se enalteciera. Así que lo último que vamos a ver, para que se puedan ir a ver el partido de Colombia, es que lo único de lo que debería jactarme es de mi debilidad. Lo único de lo que debería jactarme es de mi debilidad. Entonces ya pasamos, porque no me debería jactar de los logros humanos. Chévere y qué bueno que el Señor me permita tenerlos, pero eso no es lo que me define. Ya pasamos aún que esa revelación que Dios ha puesto en su vida es para lo mismo, para usarla para Él. No es para que usted se crea como superior. No es que esta palabra yo ya me la conozco, yo me voy a mi casa mejor. No. Usted no debería vanagloriarse de esa palabra o de esa revelación que Dios le ha dado. Más bien, úsela para edificar a otros, úsela para aconsejar a otros, úsela para el bienestar de su misma iglesia. Pero lo último, y si notan los 3 puntos, Pablo siempre terminaba con esta conclusión, y es que lo único de lo que él podía realmente jactarse, gloriarse, era de su debilidad. Y yo quisiera que usted y yo saliéramos de este lugar recordando esto constantemente. Lo que usted logra en su trabajo, lo que usted logra en su vida, es porque el Señor lo permite. Si hay algo de lo que usted quisiera gloriarse, es de que es débil, pero ya vamos a ver por qué es que el Señor permite que usted y yo seamos débiles y la importancia de que usted y yo entendamos que somos débiles. Los últimos versículos del 8 al 13 del capítulo 12. Acerca de esto, recuerde que ya está hablando de ese aguijón, de ese mensajero de Satanás. Dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he vuelto insensato. Ustedes me obligaron a ello. Le está diciendo a los corintios. Pues yo debiera haber sido elogiado por ustedes, pero en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, o en otras traducciones, superapóstoles.
aunque nada soy. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Pues en que fueron tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes, perdónenme este agravio. Y Pablo termina así antes de dar la conclusión. Ya me parece increíble porque Pablo termina hablándonos de esta debilidad. Y como se los mencionaba anteriormente, no sé si usted ha sido consciente en su vida, pero el Señor es un especialista en mostrarnos nuestra debilidad, ¿sí se ha dado cuenta? Cuando usted está teniendo una vida cristiana realmente y usted de pronto, uy, no, es que ya, de pronto, ¿cuál es digamos que mi pecado fuera la gula? No, es que ya voy a dejar de comer, me voy a llenar y hasta ese punto bien, o sea, me sirve mi porción y hasta ese punto bien. Pero cuando me sirven esas costillas y ese guisadito y me preguntan, ay, ahí quedó, ¿no quiere más? Y esto de pronto parece una bobada porque pues ¿qué tiene de malo comer? Pero eso es el pecado de muchas personas. De otros es el chisme, de otros es la inmoralidad sexual, de otros es la lujuria. Hay variedad de cosas en las que usted puede ser tentado. Pero me refiero a que si usted nota cuando usted ha tratado de pelear estas batallas a su manera, siempre termina perdiendo. A su manera es imposible. Ay, pero pelearlas a la manera de Dios es otra cosa. Llevamos ya como, no sé si 3 meses, yo creo, con los jóvenes, con los hombres jóvenes, hablando de temas de hombres. De pronto de temas que a veces las hormonas se alborotan y en esa época en especial. Y nos hemos dado cuenta, y ¿por qué de pronto el Señor puso eso en mi corazón? Porque es algo que es muy común. Que de pronto esta época sea difícil guardarme en mi pureza. Y al verlo común no quiere decir que lo normalicemos. No quiere decir que de pronto hay algo que usted y yo deberíamos hacer. Entonces el Señor puso eso en mi corazón y yo dije, no, me voy a reunir una vez con los hombres a hablar temas de hombres. ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa un día llegar a ser el sacerdote de mi casa? ¿Qué es un hombre según la cosmovisión de la Biblia? ¿Por qué debería guardar mi área sexual? Todo eso lo hemos estado viendo. ¿Y por qué? ¿Sabe qué ha pasado? Que hemos notado que esta pelea no se puede pelear en nuestras propias fuerzas. No, es imposible. Alejarnos en un mundo tan hipersexualizado como el que vivimos hoy es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pelear a la manera de Dios. Entonces, en vez de estar perdiendo mi tiempo haciendo quién sabe qué bobadas, ¿por qué no más bien busco todos los días edificarme en la palabra? ¿Por qué no busco tener todos los días intimidad con Dios? Hemos también tenido tiempos de ayuno. Esto es pelear a la manera de Dios. Pero créame que en todo este propósito de nuestra lucha, cuando usted termina luchando en sus propias fuerzas, usted se da cuenta que usted es increíblemente débil, que usted solo no puede. Y eso no pasa solamente en áreas de inmoralidad y en áreas de pecado, sino así es su vida. Usted no puede ser el padre que debería ser si no está regido por la manera en la que Dios dice que es un padre. Usted no puede ser la esposa, la mujer idónea para el esposo que usted escogió si no lo hace a la luz de la palabra. Todo esto gira alrededor de toda su vida. El Señor es especialista en mostrarnos que no podemos hacer nada alejados de Él. Quise citar este texto que está en Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 7. Yo sé que usted y yo lo hemos escuchado, va a aparecer. Dice, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Y en contraste a esto, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Mire, muchas veces usamos esto para pensar en la confianza que usted podría tener con otra persona, pero el hombre al que aquí se refiere principalmente es usted mismo. Maldito el hombre que confía en sí mismo, que cree que puede salir adelante por sí mismo. No verá la bendición, no verá el bienestar que quiere traer Dios a su vida.
Pero en contraste, bendito es el hombre que confía en el Señor, que pone su confianza en Él. Y esto hace parte de la invitación que usted debe llevarse en su corazón, que entienda que lo único de lo cual usted debe jactarse es de su debilidad, porque esto lo lleva a entender que usted no puede confiar en usted mismo, sino en Dios. Usted no puede por sí solo. Ahora, el Señor quiere que usted y yo entendamos que debemos depender de Él, y esta palabra dependencia es una palabra que se nombra mucho en una iglesia. Y es una palabra que usted y yo de pronto decimos, ay, sí, Señor, quiero depender de ti. Pero cuando se le aplica depender de ti, yo digo, otra cosa, o sea, depender de Dios, creer plenamente en Él, saber que Él es el que pone un techo sobre su cabeza, el que trae sustento a su casa. Esto es otra onda. Yo admiro mucho por eso a las personas que viven del ministerio, o sea, me refiero a personas que esperan que alguna bendición del Señor venga. Yo digo, wow. Porque aún en nuestras propias fuerzas que hacemos, no es que yo como dejar de trabajar y a veces mi afán es el trabajo porque entonces van a venir las cuentas y todo esto, ¿y yo qué voy a hacer? Pero esas personas que confían tanto en el Señor, que entienden que su vida es de Él, wow. Y esto nuevamente digo, no es que mañana renuncie y diga, me voy a dedicar a depender del Señor. No, porque esto se aplica de diferentes maneras a diferentes llamados. Pero yo sé que usted identifica al menos un área en la que usted debería depender del Señor. Porque el Señor tiene su vida en sus manos. Porque hasta aquí, en este punto de su vida, lo ha traído la gracia y misericordia del Señor. ¿Qué ha usted de temer de lo que viene en su futuro? Y esto es una palabra que el Señor tuvo que hablarme a mí. Porque créame que yo tenía mucho miedo de mi etapa de padre. Yo decía, Señor, no la voy a lograr. No voy a poder dormir. ¿Cómo voy a comprarle pañales a mi chino? Y el Señor me dijo, es que este chino no lo va a sustentar usted. Lo voy a sustentar yo porque él también es mi hijo. Y eso es otra cosa. O sea, que ya Dios me diga, yo soy el proveedor. Señor, qué bendición. Pero asimismo el Señor quiere que usted aplique esto a su vida. ¿En qué área usted no confía plenamente en el Señor? Pronto usted dice, no, es que yo ya me está cogiendo la tarde, no para el partido, sino me está cogiendo la tarde para casarme. ¿Qué voy a hacer? No, pues en mis propias fuerzas yo voy a buscar con quién casarme. ¿Será que esto es lo que quiere Dios? Pero cuando usted le entrega esto, cuando usted confía en el Señor, en los tiempos perfectos va a llegar. Todo en los tiempos perfectos de Dios pasa. Usted solamente confíe en Él y sea paciente, porque eso es también algo en lo que el Señor trabaja bastante con nosotros. El Señor a través de toda la palabra nos está mostrando nuestra debilidad, nuestra imposibilidad de lograr las cosas. ¿Para qué? Para entender que solamente es a través de Él que lo podemos hacer. Así que si hay algo en lo que usted debería gloriarse, es de su debilidad. Si hay algo que usted debería entender, es que usted debería depender de Cristo, es que su confianza debería estar puesta en Él. Usted haga lo que está en su alcance, claro que sí. Ahora tampoco vaya a ser un mal siervo, porque usted sabe cómo el Señor trata a los siervos que no hacen lo que deberían hacer. Usted haga lo que el Señor le ha mandado a hacer y asimismo confíe en Él y el Señor hará. Aplíquelo para su vida en la etapa que esté, lo que usted esté orándole hace tiempo a Dios. Confíe en Él. Él lo va a hacer si es su voluntad. Así que ya para cerrar, para que oremos, para que se puedan ir con tiempo a sus hogares, entendamos que hay muchas cosas en este mundo que nos hacen pensar que deberíamos jactarnos de ellos. Cosas, logros humanos, aun cosas espirituales. No, es que yo ya soy el líder de grupo de influencia. Me dieron ese título. O sea, ¿no? De pronto el Señor lo ha capacitado por años para esto, le ha permitido conocer y ahora lo tiene en este lugar, pero eso no debería ser algo en que van a gloriarse. Ahora usted va a servir de la misma manera, pero en este lugar. Pero ahora por último, y lo que Pablo ha dicho constantemente y lo que tiene que tener en su vida claridad, es que lo único que usted debería jactarse es de que usted es débil, que usted necesita de Dios, que usted necesita depender de Dios en absolutamente todas las áreas de su vida.